Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, brujis. ¿Cómo están? Este es el último episodio de mayo y queremos cerrarlo con broche de oro. Sí, ya tocaba uno para hablar de una autora de la que queríamos hablar hace tiempo, porque es muy icónica. Su pluma es muy... O sea, lo que hace con sus libros es algo muy único, muy de ella. Además de que es bien característico de ella siento que como persona y por los temas que aborda es bien admirable. Sí, realmente. Siento que es bien como que... Sí, es bien congruente con lo que... o sea, lo que escribe, con lo que hace y con todo. Entonces, no sé, a mí yo la admiro un montón. La quiero mucho, en verdad. Ay, sí, yo también. Y la manera en la que aborda sus libros, hablando de personas reales, de situaciones reales, con una, no sé, con una empatía y como con mucho cuidado, ¿no? Hacia las personas. Tiene una sensibilidad única y sin caer en el morbo, y que sería bien fácil por los temas tan como que complicados, sí, pues tan conflictivos que toca, uno puede caer en esto, ¿no? En el sensacionalismo, en el morbo. Y no, lo hace de una forma bien alturada. Me gusta. Muy bien. Ya bueno, pero antes de comenzar... Anuncios parroquiales. Pero antes de eso, pulseras. Pausa. Pero antes, anuncios parroquiales. Primero, este jueves tenemos club de lectura. Vamos a debatir... La locura que es el libro Cuentos para cerebros detenidos de... Raquel Jodorowsky. Amo. Quiero saber qué rayos están pensando. Si alguien por aquí está en el club, ya lo he empezado a leer. Por favor, quiero saber qué rayos están pensando, porque por ahí he visto algún update en Goodreads de alguien del club que puso algo como que no sé qué estoy leyendo. Realmente. Yo he leído pedacitos, ya todavía no lo empiezo así como que sentada, pero ya he leído así cachitos y es como que... Qué random la Raquel. Me gusta, me intriga mucho porque siento que son como cuentos que de pronto quieres pensar un montón en qué rayos está queriendo decir, pero también hay una magia en no entender absolutamente nada, ¿no? Dejarte llevar. Solo seguir y a ver, ¿no? Y qué sensaciones o qué cosas te quedan, ¿no? A partir de haber leído así sin entender un carajo, ¿no? Obviamente también hay otros que paras un poquito y es como, sí, pero bueno. Ya, yo lo tengo que empezar esta semana porque si no, no llego al club. Así que deseenme suerte. Por favor. Con toda esta locura de Raquelita. Y también no se olviden de que tenemos Patreon. Yeah. Así que ya por ahí ganó ya el episodio, ¿no? Que vamos a hablar en junio. Ya tenemos la lista de episodios de junio. Se mueren, están hermosos, en verdad. ¿Qué les puedo decir? Sí, así. Y la semana pasada pusimos una encuesta para que escojan entre 4 opciones, o 3 opciones me parece. Y a ver, si hubieran estado en Patreon, hubieran podido escoger. Sí, y vamos a hacer lo mismo para julio. Yes. Para julio haremos lo mismo. Sí, así que estén atentos, ¿ok? Y en julio se viene el mes patrio. Y en junio nuestro aniversario. O sea, ahorita el mes de la aquelarre. Así es cierto. Sí, saquen todo su traje morado porque por favor, es nuestro mes. Y estén atentas porque en junio, obviamente, si cumplimos un año, se viene algo muy bonito. Así que alisten sus chachas, yes. Separen la fecha, tengan disponible todos los días. Todos los días. Junio para nosotras, ¿ok? Yo solo diré que separen su 22 de junio. Nada más. Agéndenlo, ¿ok? Así que bueno, ¿hay más anuncios? No, creo que no. Dicho esto, empezamos oficialmente con el episodio dedicado a Svetlana Alexievich. Yeah. ¿Cuál fue el primer libro que has leído de Svetlana? La guerra no tiene rostro de mujer. Ya, sí. Gran libro. Yo, de hecho, empecé con Voces de Chernóbil. Ay, sí, cierto. Y después fui con la guerra. ¿Cuánto que decir? Pero primero hablemos un poquito de Svetlana. Svetlana es, como ya sabemos, ganadora del Nobel, entre otros múltiples premios por su obra. Ha ganado un montón de premios. Ella nació en Ucrania, pero se mudó de pequeña a Bielorrusia después de la Primera Guerra Mundial. Me parece, después de que su papá salió del ejército, ¿no? Regresaron a un pueblo pequeño donde su madre y su padre, los dos, eran profesores de colegio. Su padre bielorruso, su madre ucraniana. Y ese es un tema porque hay libros en los que sale que Svetlana es bielorrusa. Exacto. Y otros en los que sale que es de Ucrania. Acá mismo. Por ejemplo, en los de debate. Acá, una escritora bielorrusa. Ajá, en los de debate o los de, es Planeta.
sale que es bielorrusa, pero por ejemplo en mi edición de Acantilado del fin del Homo Sovieticus sale ucraniana. Es variable. Sí, nació en Ucrania, pero vivió la mayor parte de su vida en Bielorrusia. Pero bueno, nació el 31 de mayo de 1948. Géminis. Pero es de las buenas Géminis. Sí. De las tranquis. No, pero yo le tengo cariño a los Géminis, ¿ah? Me caen bien, me caen bien. Pero bueno, fue periodista. Desde que estaba estudiando en la universidad, Svetlana empezó a escribir de hecho poemas, artículos para el periódico de la universidad. En 1967 entró como estudiante del departamento de periodismo de la Universidad de Minsk y desde ahí empezó a ganar premios como estudiante por sus textos escolares, para sus cursos, etc. Una alumna estrella, chancona desde chiquita. Desde siempre. Actualmente vive en Minsk, en Bielorrusia, y sus libros han sido traducidos a 45 idiomas y bueno, ya más de 50 países, ¿no? Claramente su trabajo es muy conocido, obviamente también porque ganó el Nobel. Y nada, pues, ella ha trabajado en periódicos, desde que salió de estudiar, ejerció como periodista y finalmente le ofrecieron un trabajo como corresponsal para una revista literaria. Y de hecho, al toque nomás la ascienden, desde el comienzo, capa. Sí. Tenía una estrella. Alumno estrella, capa, todo bien con ella, olvídate. Y, de hecho, les leo una cosita que ella dice en una entrevista. He estado en la búsqueda de un método que me permita lograr aproximarme lo más que pueda a la vida real. La realidad siempre me ha atraído, me tortura e hipnotiza, y quise capturar toda esa realidad en papel. Así que me he apropiado de este género de voces humanas, reales, confesiones, testigos, evidencias y documentación. Así es como yo veo y escucho al mundo, como un coro de voces individuales y un collage de detalles mundanos. Así es como funcionan mis sentidos. De esta manera, todo mi potencial emocional y mental es aprovechado al máximo, para poder ser escritora, reportera, socióloga, psicóloga y predicadora en simultáneo. Dios, la amo más. Y realmente todo, porque desde que ella tiene el contacto con las personas a las que entrevista, trabajo sociológico, psicológico, ¿no? Entonces definitivamente todas estas cosas que dice son muy reales, ¿no? Muy, muy reales. Así que pasemos un poco a hablar de sus libros. De hecho, el primero fue uno que se llama I've Left My Village, o He dejado mi pueblo. Este libro es uno donde reúne monólogos sobre personas que han dejado su ciudad o país natal. Y después de publica La guerra no tiene rostro de mujer. Yo no sé por qué pensé que el de La guerra no tiene rostro de mujer, era de los últimos. Ajá. Pero no, ha sido de los primeritos. Sí. A ver, les leo una partecita. El manuscrito lleva mucho tiempo sobre la mesa. Llevo 2 años recibiendo cartas de rechazo de las editoriales. Las revistas guardan silencio. El veredicto siempre es el mismo. Es una guerra demasiado espantosa. El horror sobra. Sobra naturalismo. No se percibe el papel dominante y dirigente del Partido Comunista. En resumen, no es una guerra correcta. ¿Qué es lo que sucede? Que Svetlana escribe este libro, escribe La guerra no tiene rostro de mujer, y lo termina en 1983. Pero no se publica hasta recién 2 años después, ¿no? Claro, y de ahí para colmo lo censuran. Ya después de no sé cuántos años, 10, 15 creo, vuelve a salir a la luz. Entonces, claro, seguro que por eso mi idea era que era más reciente, pero en verdad, cronológicamente, fue de sus primeros trabajos así, que agarraron bastante fama. Un poco por la controversia, pero esa controversia ayudó a que el contenido se difundiera, entonces bastante importante. Claro, y me imagino que también ha sido parte de de que la conozcan, ¿no? Porque con un libro tan temprano que haya tenido tal controversia, sí. Porque ella primero lo sacó y luego lo censuraron, ¿no? Y por eso es que 17 años después tiene que sacar una versión no censurada. Y de hecho, por ejemplo, la edición de debate, la que tengo yo al menos, es la edición que tiene todas estas partes que se censuraron, ¿no? En un principio. Y bueno, en 1985 ya se publica, ¿no? La guerra no tiene rostro de mujer en simultáneo en Minsk y en Moscú. Y esta fue, de hecho, aquí, ese es el timeline que no entiendo muy bien. ¿Cuándo fue la censura, no? Porque aquí
yo vi que cuando sale en 1985 se vendieron más de 2 millones de copias. No sé si esos 17 años después fueron para que ya salga la edición sin la censura, pero en 1985, después de la censura, sale una edición, pero censurada. Ajá. Y creo que esa fue la que sí se vendió. Exacto, sí se vendió un montón y ya recién 17 años después sale. Claro, porque esta que tenemos, la nueva, claro, ella incluso no solamente agrega las partes no censuradas, sino que agregó más todavía, como que un poquito de cosas que había tenido miedo de poner, y ya luego había agarrado más cancha con Voces de Chernobyl, con otros libros, y es como que, amigos, déjenme poner lo que quiero, ¿ok? He viajado, he investigado, he entrevistado, me he pasado un montón de horas conversando, déjenme publicar. Gracias. Por Dios, sí. Y de hecho, en esta edición también incluso incluye pequeñas partecitas de la conversación con el censor. Ajá, les leo. Dice, de la conversación con el censor. Esto es mentira, es una difamación contra nuestros soldados que salvaron a media Europa, contra nuestros partisanos, contra nuestro heroico pueblo. No necesitamos su pequeña historia, necesitamos una gran historia, la historia de la victoria. Usted detesta a nuestros héroes, detesta nuestras grandes ideas, las ideas de Marx y de Lenin. Y Svetlana le contesta, es verdad, no me gustan las grandes ideas, amo al hombre pequeño. Ya, pues y esa es la conversación con el censor. Y hay otras más, ¿no? Y acá les leo, a ver, una partecita más que es juramentos y plegarias, que dice, quiero hablar, desahogarme. Por fin alguien nos quiere oír a nosotras. Llevamos tantos años calladas. Incluso en casa teníamos que tener las bocas cerradas. Décadas. El primer año, al volver de la guerra, hablé sin parar. Nadie me escuchaba. Al final me callé. Me alegro de que hayas venido. Me he pasado todo el tiempo esperando a alguien. Sabía que alguien vendría. Tenía que venir. Es que esto creo que es lo importante de su obra, ¿no? Que ella le da la oportunidad a personas que nunca iban a poder decir nada sobre estos eventos que marcaron no solamente a ese país, sino también mundialmente, ¿no? Generalmente, ¿quiénes hablan de la guerra? Hablando puntualmente de este libro, ¿no? Los mismos soldados, pero ni siquiera los de abajo, sino los coroneles, no sé los cargos, pero los de los cargos más altos, presidentes, vicepresidentes, qué sé yo. Pero nunca la esposa del soldado, la gente del pueblo, los niños, no sé, los sobrevivientes, no les dan muy poca atención más que para el momento, para la prensa y ya está. Y esos testimonios son bastante importantes porque ven los hechos desde otra perspectiva. Desde quienes la vivieron, personas normales que nunca pensaron que iban a ir a la guerra y tuvieron que, ¿no? Niños que ya en este momento fueron adultos, en el caso de los libros, adolescentes, mujeres jóvenes, mujeres con hijos, no sé, que su vida cambió por completo. Es escuchar las voces de todas las personas que estuvieron involucradas, ¿no? No solamente de los comandantes y los que estuvieron ahí arriba. De los que siempre tienen la voz, siempre pueden Exacto. hablar. Sí. Y que al final son los que se adjudican, qué sé yo, las ganancias cuando ganan, pues, ¿no? Como siempre decimos esto de que la historia la escriben los que ganan. O sea, los que ganan en cierto bando, los de arriba nada más, los que tienen el poder del bando ganador. Exactamente. Ellos son los que pueden decir lo que quieran. Y esto es lo que le interesa a Svetlana, ¿no? Escuchar a todas estas personas que al final son una mayoría, ¿no? Son una gran mayoría frente a los que tienen el poder. Entonces, ¿qué tan importante es escucharles, ¿no? Y escuchar todas las repercusiones que tienen en ellos después de que se acaba la guerra y después de que el Estado ya no son útiles, ¿no? Para el Estado, que cuando estaban en la guerra, ay sí, ¿no? Su premio, bla, 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 listo, amigo, ya te veo en nunca. Y de ahí, nunca más, ¿no? Sí. De hecho, en el aniversario 40 de La guerra no tiene rostro de mujer, se llevó a cabo la producción teatral de este libro. Y de hecho se presentó en un montón de teatros, se hicieron documentales también alrededor del mismo libro. Y de hecho, o sea, ya con Svetlana, a partir de sus libros se han hecho múltiples obras de teatro, documentales, etcétera, que ya estaremos hablando de eso en breves, porque hay un escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Yo había visto que hay una película basada en el libro. Ah, sí, The Crown. No. Tal cual, La guerra no tiene rostro de mujer. De ese. Sí, okay. Justo de ese hay una peli, no la he visto, pero también es rusa y está dirigida también por una mujer. Entonces me pareció como que interesante. Bueno. No me acuerdo el año, pero no era tan antiguo. Cuando la vi dije,
Y ya seguro por eso lo relacioné con que el libro también era medio nuevo, pues, ¿no? Ahí me crucé, porque ya de este libro ya hemos hablado antes, pero en mi cabeza es que creo que nunca había ordenado cronológicamente todos sus libros. Es verdad, sí. Yo también me sorprendí, yo pensé que la guerra estaría un poquito más reciente, pero no, pues. No, sí, al toque escribió y es que es también de los que más se habla, ¿no? De hecho, se habla bastante de La guerra no tiene rostro de mujer y Voces de Chernóbil. Sus pues, dos obras como que más emblemáticas. Claro. Pero antes de Chernóbil, ella publica en 1989 Los muchachos del zinc. Este es el libro que le traería problemas. Ajá. A ver, hablemos. Los muchachos del zinc es un libro sobre las personas de la Unión Soviética que formaron parte de la guerra en Afganistán. Pero qué ganas de hacer guerra este país. Realmente. Qué pesado. Y no solo guerra, sino que fue una guerra que estuvo escondida de toda la gente durante 10 años. Mientras que a la gente les decían, no está pasando nada, todo bien, no pasa nada. Les están yendo allá nada más para jugar yaces, no sé. Regresaban los muertos en ataúdes de zinc sellados. Por eso es Los muchachos del zinc. Así es. Y de hecho, para este libro Svetlana hizo un montón, porque Svetlana se pasó viajando 4 años recolectando información, testimonios e incluso viajó a Afganistán, al campo de batalla, para poder escribir este libro, ¿no? Como spoiler alert, este libro tampoco fue bien recibido en su país. No me sorprende para nada. Ajá. Fue acusada de todo lo demás, ¿no? Desde desmitificar la guerra también. Y, o sea, what the fuck, no entiendo. Es como, sí, la gente necesita saber, pero claro, el tema ahí era, no querían que nadie sepa nada. No les convenía para nada. Pues estos soviéticos, oye. Realmente. Oye, y por eso también es muy interesante. Ay, lamentablemente todavía no termino, pero ya comencé con el de El fin del Homo Soviéticus, que te explica todas estas cosas porque ella entiende a ese hombre, esa raza de ser humano, ¿no? Que es la gente que vivió en la Unión Soviética, pues, ¿no? Claro, que fueron criados como que la patria antes que todo. Claro. Qué miedo. Fuerte, es bien fuerte eso. Pero bueno, poco después de la publicación comienzan los ataques a través de periódicos y de hecho todo esto terminó en un juicio por la representación de Los muchachos del zinc por parte del Teatro Académico Nacional de Bielorrusia, Yanka Kupala, y también por la publicación de fragmentos en páginas del periódico Komsomolskaya Pravda, una cosa así. Equivalente al ojo acá. Probablemente. A correo. Probablemente. A ver. Y bueno, en este libro hay una parte, al final ya está todo el tema de los juicios. Y hay un montón de documentación sobre los juicios y hay partes del, no sé cómo se dice, como las transcripciones que suceden durante los juicios, etc. Y acá hay una parte que dice: un excombatiente minusválido que sirvió en Afganistán como soldado afirma que Svetlana ha escrito mentiras sobre aquella guerra y sobre él personalmente, y que por tanto le ha difamado. Así pues, la emplaza a presentar públicamente sus disculpas y a reparar el profanado honor del soldado, con un importe de 50.000 rublos. Claro que sí, ahorita mismo. A su vez, la madre de un oficial que perdió la vida discrepa de la evaluación de la escritora sobre el patriotismo soviético y su rol en la educación de las nuevas generaciones. Actualmente, los dos declaran que en aquel momento no hablábamos así, y en el caso de que hubiéramos hablado así, tal como queda reflejado en el libro, hoy en día han cambiado de opinión. Eso te iba a decir, ¿no? Porque Svetlana no es que busque en el periódico, o sea, hay entrevista, o sea, tú has tenido que decirle, mira, pasó esto, y de ahí que cambiaron de opinión. Y tienes que haberle dado también tu... Claro, tu aprobación de que lo va a publicar, ¿no? Claro, exacto, de que apruebas que eso vaya a salir, ¿no? Entonces, o sea, yo siento que se nota que a partir del rechazo que existe desde el gobierno, también las personas empiezan a retractarse, ¿no? Claro. Ya sea por miedo al rechazo o por miedo a ellos también convertirse en opositores al gobierno, porque así era como la veían a Svetlana. O en todos casos también incluso podrían haber sido incitadas por el mismo gobierno, ¿no? Que van y a la gente le dicen, oye, tú que has dicho esto,
retráctate para poder trabajar juntos y para poder ayudarte. ¿Qué sé yo? Pues no, todas esas cosas jugarretas. La verdad es que es posible. Totalmente. No lo veo para nada jalado de pelos. No. Como les decía, hay transcripción taquigráfica de las entrevistas, ¿no? Que se dieron para el proceso judicial. Y hay una conversación aquí muy interesante, que no sé si dé tiempo para leerla. Dice: demandante, ¿afirma usted que la escritora alteró los hechos que usted le había comunicado? Sí. Demandada, le pido que aclare el fondo de la cuestión. Svetlana dice: Oleg, quisiera que recordara cómo en nuestra entrevista me contaba todo eso llorando. No creía que su verdad pudiera publicarse un día. Me pedía que lo hiciese. Yo lo hice. ¿Y ahora qué? De nuevo le están engañando y le están usando. Por segunda vez. ¿Verdad que en aquel momento me decía que jamás permitiría que le engañasen de nuevo? Ojalá se pusiera en mi lugar, le contesta. Tengo una pensión miserable, no tengo trabajo, soy padre de 2 niños pequeños. Hace poco despidieron a mi mujer. ¿Cómo voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Usted, en cambio, recibe honorarios. Sus libros se publican en el extranjero. Y a nosotros aquí nos tachan de asesinos y de violadores. ¿Cuáles son las exigencias del demandante? Que la escritora pida disculpas públicamente y que me recompense por el perjuicio moral. Claro, y después sigue, ¿no? O sea, sigue básicamente diciendo que había sido una profanación a su honor y que no sé qué, y que le recompense. Pero se vendió cuando dice como que yo no tengo poca pensión. O sea, ahí se vendió. Es que eso es lo peor, que todas esas transcripciones de las entrevistas para el juicio, o sea, son personas que finalmente incluso dicen cosas como: sí, ya, yo dije eso. Pero ya, me retracto. Pero me retracto. Cambié de opinión, me equivoqué. Ese día estaba triste. Tal cual. Entonces es como... Y tampoco puedes ser indiferente, ¿no? Ante estas cosas que dicen, porque finalmente, claro, siempre son ellos los que terminan pagando el pato de todo, ¿no? Claro, porque, es una situación complicada. Exacto, porque Svetlana va y quiere tener sus testimonios y tal, pero luego cuando salen... Es que es toda una vaina, pues, ¿no? Creo que igual esas personas a las que entrevistó Svetlana estaban en una situación tan vulnerable y tan abandonados por el Estado soviético, por la Unión Soviética, que es como que, claro, de repente en ningún momento pensaron la repercusión que iba a tener el libro, como que ya, sí que lo publique, ¿quién lo leerá? Como que si nadie quiere escucharlos, ¿quién va a querer leerlos? Exacto. Y luego se les vino todo encima y claro, ¿no? Nunca falta, oye, tú, traidor, el miedo, no sé, revivir todo, verse como víctimas. Qué fuerte, qué fuerte, en verdad, qué triste, porque, claro, ellos al final son víctimas. No sé si el libro los revictimiza, no con esa intención ya, pero es como que esa imagen que tú tienes de la guerra, del honor, de la victoria opacada. Yo creo que los soviéticos dicen con mucho orgullo: no fui a la guerra, combatí, perdí mi pierna en la guerra, perdí a mis hijos en la guerra, pero fueron. Y el que estés ahí como que quejándote entre comillas o diciendo no, que es muy triste, es como que deshonorable. ¿Es que existe esa palabra? No es honorable. No, sí. Totalmente. Sí, justo mira, acá hay otra partecita, dice: este libro se ha publicado en el extranjero, en Alemania, en Francia. ¿Con qué derecho Alexievich comercia con nuestros hijos muertos? Gana fama y dólares. ¿Quién es ella? ¿Por qué, si todo esto es mío, si yo lo conté y yo lo viví, no sé qué pinta aquí Alexievich? Charló con nosotros, grabó nuestros relatos, le lloramos nuestras penas. Apuntó mal mi nombre. Soy Ina. Y ella escribió Nina Galovneva. Uy, Roche. El rango de mi hijo era teniente primero. Ella escribió teniente. Nosotros perdimos a nuestros hijos, pero ella se ha hecho famosa. ¿Qué está haciendo? Está cambiando también los nombres para proteger su identidad. Y salen las personas a decir: escribió mal mi nombre. ¿No? Y es como... Ay, no, o sea, siento que podemos entender como lo que ha podido pasar, ¿no? Ahí mentalmente en las personas, ¿no? Que dicen: y esta señora ha vendido, qué sé yo, 2 millones de ejemplares. Eso fue con la guerra, pero ¿cuánto habrá sido? Seguro parecido, ¿no? Con los muchachos del Zinc. Ha vendido un montón de libros y está ganando plata y no sé qué, y yo estoy ahí y yo estoy hasta las huevas, y igual a mí me va mal, igual yo estoy sin plata, no me ha ayudado a mí en nada. Para pensar, honestamente, también. Sí, o sea, tienen un punto. Es tienen un punto. Sí tienen un punto, ¿no? Bueno, la fundamos entonces. O sea, no. Pero claro, o sea, sigue siendo las víctimas, a pesar de que se haga este libro para reivindicar, para mostrar, nadie les quita su papel de víctima. Siguen siendo las verdaderas víctimas y van a seguir siendo, ¿no? Ya está. O sea, nada puede devolverles lo que perdieron en cuanto a tiempo, en cuanto a emociones, en cuanto a salud mental, en cuanto a familia, todo. Sí, pues sí, realmente para pensar, porque claro, o sea, lo que Svetlana está haciendo es muy
es muy significativo, ¿no? O sea, para las personas que leen sus libros, ¿no? Para poder entender también, pero sí, pues, es un tema, ¿no? Claro, es eso, o sea, ella escribe para que otros sepamos esa realidad, pero es en qué ayuda a las víctimas. Claro, y eso también te pone a pensar, o sea, no solo en Svetlana, sino cada vez que, o sea, se hacen documentales, ¿no? De cosas similares. Y los mismos historiadores. Cada vez que se habla de la guerra, así sea desde la victoria, ¿ya? ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa? Nada, héroes, ya está, listo. Darles el título de héroes de guerra resuelve todo. Listo, sigue con tu vida. Pero luego, por ejemplo, hay otra parte aquí que les leo. Dice, Inna Sergeyevna Galovneva, madre del oficial Galovnev, caído en Afganistán, no abandona el sendero de la guerra. Se prepara para tramitar el recurso de casación y seguir demandando a la escritora. ¿Qué impulsa a esta mujer, a esta madre? La pena inconsolable. Inconsolable en el sentido de que cuanto más se aleja la guerra afgana, cuanto más concienciada está la sociedad de lo oportunista que fue esta guerra, más absurda se vuelve la muerte de nuestros chicos en tierra extranjera. Es por eso por lo que Inna Sergeyevna no acepta el libro Los muchachos del zinc. Es por eso por lo que para ella es un ultraje. Para una madre, la verdad al desnudo sobre la guerra afgana es una carga insoportable. Claro, esa es la parte dura. Duro, es complicado. A mí, yo cuando llegué a esas partes y cuando leía de pronto los testimonios y luego lo que decían del juicio y luego que mencionan los documentales, porque se envía también como el libro a que lo analicen, pues, ¿no? Para ver si es que efectivamente estás siendo usado como un libro documental, qué sé yo. Y claro, al final todo sale a favor de Svetlana. Lo único que tiene que pedir, lo único que tiene que pedir es unas disculpas a uno de los que la demandaron, a la otra mujer, a la que era madre, ¿no? Justo de la que hemos escuchado. Finalmente salió la grabación de ella aceptando todo. Claro, pero también te pones a pensar, o sea, pobre mujer, ¿no? Sí, o sea, yo sí creo que para nosotros que estamos en otro continente, no tenemos contexto de eso, lo leemos, nos conmovemos, sí emociona la forma en la que Svetlana escribe, nadie le quita lo emocional que es, ¿no? Lo profundo que se siente, que son guerras que están en otro continente y aún así puedes entender el sufrimiento ajeno, pero claro, sí te deja preguntándote, Svetlana lo hace por un interés de periodista, porque es también moverte, ir a zonas de guerra, entrevistar, es chamba, ¿no? Claro. Que hay una retribución económica, la hay, como en todo, ¿no? Tiene que haber. Pero, sí, pues, uno siempre se queda diciendo, o sea, es lo que me pasó, ¿no? Wow, es Svetlana, lo máximo, bla, bla, bla. Y otra vez dejamos, o sea, hacemos lo que hacen igual las personas que escriben de guerra desde el lado de la victoria, ¿no? Nos olvidamos de los reales. O sea, sí, los mencionábamos, sabemos que estuvieron, pero ¿quién hizo el trabajo? Es Svetlana. Entonces, claro. Es como esos fotógrafos, ¿no? Que les toman full foto a los niños en África. Ajá. Sí, como que... Y es como... ¡Wow, qué gran trabajo! Y el niño pasó a ser solo un objeto, la foto. ¿Cuánto cuesta? Sí. Lo quiero en mi sala. Para pensar y para conversar, ¿eh? Ahora, yo tenía acá que en 1985 escribió un libro, un poquito antes de Los chicos del zinc, que es Los últimos testigos. Ese quería leerlo, lo encontré en fuentes dudosas... Pero cuando vi de qué se trataba, dije que todavía no estoy emocionalmente estable para leer esto. Es como una continuación de La guerra no tiene rostro de mujer, pero en el que las mujeres dejan hablar a los niños. Que ya los entrevista grandes, pero es remontarse a sus recuerdos como una terapia de regresión, de hipnosis así. Y qué fuerte, ¿no? Es ver la guerra desde una mirada infantil, ya con una voz adulta, porque tú ya creciste todo, pero cuando vas contando, no sé si te pasa es que como a veces... regresa la voz infantil. Exacto, no sé si te pasa que estás contando algo random de tu vida y entonces empiezas a hablar de tu infancia y tú dices, no, esto está superado, amigo, ¿sí? Llorando, ¿no? Y de la nada, bueno, no estaba tan superado, ¿no? Entonces yo asumo que ha sido como esa sensación, pero por 1000, porque es una guerra, es una situación de hambre, de perder a tus papás, a tus amigos, no ir al colegio. O sea, los niños que estuvieron en guerra, más allá de lo emocional y todo, los años que perdieron de colegio, ese desfase que hay en el crecimiento físico también, porque son años de desnutrición, años de anemia, años de estar a la intemperie, en lo emocional. Esto que mencionan de que los niños y las mujeres también en La guerra no tiene rostro de mujer, de 16, 17, llenos de canas, de arrugas, por el estrés al que estaban sometidos. Tenían que comer gatos, ratas, perros. De hecho, en este libro de Los últimos testigos, hablan mucho de que los héroes de la guerra fueron los gatos, ¿no? Porque decía que los gatos atrapaban animales, aves, ratones, lo que sea, y eso comían. Entonces, es una situación que, no sé, yo puedo imaginármela, pero no sé cómo sería vivirla.
Claro. O sea, no quiero ni... No, o sea, no. Si puedo no imaginármelo, ya paso la página, ¿no? Pero ellos lo vivieron. Y de niños. Y de niños que, o sea, estamos hablando de niños de 5, 6, 7, 8, hasta los 16, 17 años, ¿no? Que uno dice, no, son adolescentes. Pero todavía, o sea, tu mente es infante, o sea, no eres un adulto al 100%, pues, ¿no? Entonces, tuvieron que madurar a la mala y como pudieron y con el contexto que tuvieron. Yo siento que eso es traumático, queda chico. Sí. Queda muy chico. Definitivamente. O sea, yo acá haciendo bromas de que trauma, no sé, pues, ¿no? El día que me hicieron lenteja y ya nunca más. Porque sí, es un libro bien fuerte. Cuando vi eso dije, bueno, voy a leer mejor Voces de Chernobyl. Sí. Bueno, igual es triste, igual sí. es fuerte. Es que con Svetlana no hay nada, o sea, ya fue, pues. No. O sea, sabes que vas a sufrir, pero no hay forma. es como Choose Your Fighter, ¿no? ¿Qué quieres? Elige con... Sí, es fuerte. El juicio, del que les hablo, se dio... eso fue algo que no les dije, ¿no? Que el juicio se dio en 1992, que de hecho fue 3 años después de que se publicara el libro de Los Muchachos del Zinc. Por eso también fue como... ¿por qué recién después de 3 años estás, no? Que fue más o menos cuando también ya se empiezan a hacer las traducciones y todo esto. Y bueno, cuando sale específicamente esta obra, ¿no? Pero bueno, un año después de este juicio... publica Enchanted with Death, que este libro no está traducido al castellano. Oh. Sí, es una pena porque me llamó mucho la atención. Este es un libro sobre los intentos de suicidio como resultado de la caída de la Unión Soviética. Estas personas que intentaron suicidarse eran las personas que no veían un futuro sin la Unión Soviética, ¿no? Fuerte, ¿no? No encontraban como un lugar para ellos en esta nueva era. Y este libro, de hecho, tiene una película, está adaptada a una película que se llama The Cross, pero no la he encontrado por ninguna parte, ¿sabes? Sí, o sea que si por ahí alguien la ha encontrado, la tiene, la encuentra, díganos por favor porque me interesa. Nos vamos a Rusia a verla. Sí. Y bueno. Pucha, qué fuerte. Sí. Y ya en el 97 publica Voces de Chernobyl. Tremendo librazo. Para esto, yo recién he leído el libro, o sea, recién, ¿no? Como para el episodio dije ya, porque sí lo conseguí en Canú, pero bueno, la vida de adulto. Pero sí me acuerdo que claro, hace 2 años tú lo leíste y me decías, léelo. Yo sí quiero. Hace 2 Qué años. bestia, ¿no? Wow. Yo pensé que el año pasado, pero no, fueron Qué 2 loco. años. ¿Tanto tiempo te conozco? Claro, Yo pensé que llevamos 10 años de amistad. una década. Entonces, sí, es fuerte. Mi primer acercamiento a Chernobyl fue todo el lado sensacionalista que todos conocemos. Claro. No, mi primer acercamiento con esta peli fue... ¿Ya viste la serie? Pero claro que La sí, viste eso sí lo vi en antes. pandemia. Claro. Claro, que igual es ya gran contexto. Igual había visto antes pelis de terror en Chernobyl. Sí. Sí, ese fue mi primer acercamiento a Chernobyl. O sea, más que la explosión del reactor, nunca había pensado... O sea, lo único que sabía en mi cabeza de sudamericana, en mi cabeza era la explosión, contaminación, mutación, muerte. Claro, Pero radiación. no pensé nada más. Tipo, cuando pienso en Hiroshima y Nagasaki, entonces, claro, qué daño, sí, que el medio ambiente, las personas, mutilaciones, cáncer. Pero el lado emocional, o sea, ¿sabes qué es lo que me mueve un montón? Que es leer en primera persona. O sea, sí. No es que Svetlana dice, no, yo hablé con ella y ella me dijo, no, o sea, es realmente la transcripción, exacto. Entonces Tal es como cual. que tú escuchar, ya en mi cabeza yo me imagino las caras, cualquier cara de cualquier persona, pero me la imagino hablando, llorando, me la imagino en un sofacito así viejito, vintage, con florcitas, así todo como que detenido en el tiempo en la Rusia soviética. Entonces ya en mi cabeza se hace esa película y con Chernobyl me pasó eso, pues, ¿no? El simple hecho de, ya, por ejemplo, yo sí tuve unos sentimientos muy encontrados, fue muy personal el capítulo de los liquidadores, porque mis papás son bomberos, los dos, y los liquidadores eran estos bomberos, o sea, fueron los primeros bomberos que furon y apagaron, porque estos biches no les dijeron nada. Eso o fue sea, lo peor. Exacto, como Los dejaron esas ganas de los, o sea, es que yo siento que los soviéticos vivían mucho del secretismo. Total. Como que totalmente. no le digamos y no va a pasar nada, nadie se va a enterar, como que... Claro, con lo de la guerra de Afganistán, imagínate, con todo, 10 años con en el secreto. todo, sí, y es como que
esa parte me movió un montón, porque bomberos, policías, doctores, enfermeros, o sea, todos los del primer frente van porque su vocación es, o sea, literal su vocación es ayudar, no lo hacen desinteresadamente, que no sé qué, van, corren, sí, ya, y después todo lo que les pasó, yo dije, no, me muero, no quiero que mis papás ayuden a nadie, literal, no me interesa. O sea, me pareció muy fuerte, y leer cómo las esposas, la esposa embarazada, los hijos, las hermanas, los padres de estos liquidadores, de quienes estaban tan orgullosos porque es como que sí, mi hijo fue liquidador, y a las semanas, ¿a qué costo? Esa parte fue para mí. Y eso es, creo que el primer capítulo, y yo estaba, Dios mío, debí leer Los Últimos Testigos, no puede ser. Miren, justo acá simplemente lo abrí, ni siquiera lo tenía marcado, pero les leo una partecita de voces. En la otra guerra, como recordaba mi madre, la gente se compadecía más de los demás. Hace poco encontraron en el bosque un caballo salvaje. Estaba muerto. En otro lugar, una liebre. No los habían matado, sino que estaban muertos. Y ha cundido el temor. Pero un día se encontraron a un vagabundo muerto y el hecho pasó casi desapercibido. En todas partes, la gente se ha acostumbrado a ver personas muertas. Eso es algo bien soviético. Y no solo personas muertas, no se han acostumbrado a esto de la guerra. O sea, sí te conté la vez pasada, ¿no? Que Cami, mi chiqui, tiene una amiguita que su mamá es de Rusia. Tiene mi edad y es como que está súper acostumbrada, como que ya hay guerra, hay enfrentamiento. Rusia es gigante también, pues, claro, ¿no? Y bueno, ya por esta última guerra con Ucrania decidió venirse a vivir a Perú, imagínate. Claro, sí. Mira, ¿dónde vienes? Acá es mejor. Sé, pero bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Pero sí, a ese biche, ¿no? Sí, pues, y lo chévere de nuevo también, o sea, de lo que hace Svetlana, es que este libro es más bien sobre las repercusiones, ¿no? En los humanos que vivieron esta catástrofe y cómo impacta su vida, y no solo la suya, sino de las siguientes generaciones, ¿no? O sea, para los que han visto, por ejemplo, la serie, todo comienza desde una mujer embarazada, ¿no? Desde la mujer embarazada, y que, o sea, ya sabemos que por la radiación, o sea, bueno, no es necesario explicar, ¿no? Entonces tenemos personas que no solo vivieron este episodio traumático y perdieron a familiares e incluso quedaron enfermos por el resto de su vida, sino que la tierra, su tierra, la que sabían propia, donde han vivido generaciones de sus familias, simplemente quedó destruida, ya invivible, ¿no? E incluso muchas personas se quedaron y dijeron, no, esta es mi casa, yo me quedo acá, y claramente enfermaron y murieron y todo, ¿no? Pero qué fuerte eso también, ¿no? De pronto es como, no, tienes que irte a otro lugar. Y no te ya explicaban. No puedes vivir acá. Eso es lo que a mí en la cabeza es como que ya, tienes que irte, ya, saca tus cosas. Pero mi muñeca, mi vajilla, no, vete. Pero dime por qué. O sea, ¿voy a volver? ¿No voy a volver? ¿Vengo en cuánto tiempo? O sea, claro, esa incertidumbre. O les decían, sí, en una semana regresan. Sí, ya van a regresar, pero lleven sus cosas. Pero es que esa es también una subestimación, menosprecio a la gente. O sea, no sé cuál es la palabra. Es que es un... No sé cuál es la palabra. Es un total desprecio, pues, ¿no? De sí, una pésima... Los soviéticos, déjenme decirles que un pésimo manejo en emergencias. O sea, realmente... Claro. La forma en la que manejaron esto, claro, fue en el libro menciona, ¿no? Que para ellos esto era improbable porque el ego que tenían era de que esto no va a fallar, o sea, ¿por qué voy a tener un plan de contingencia si esto no va a fallar? Y luego en el libro te explican de que, claro, los ingenieros, ya cuando te explican eso es como que, amigos, tuvieron que tener 3 planes de contingencia, de que los ingenieros que diseñaron esto lo hicieron como que a distancia, ni siquiera estaban supervisando ahí cara, porque... Y aún así el ego de no va a pasar nada. Claro, no, pero es que es imposible, esto es alta tecnología, amigos, tranquilos, nunca va a pasar nada. Ahí nomás, creo que esta planta tenía para 50 años, no me acuerdo cuántos años eran, y ahí nomás, ¡pum!, pasó. Y ahora, dentro de las anécdotas, yo aún no acabo el libro, y no sé si esto está en el libro, pero sí sé que un día después de la explosión de Chernobyl iba a ser la inauguración de un parque temático en una ciudad cercana a Chernobyl, y los de este parque temático, en lugar también de avisar a la gente, amigos, evacúen, se cancela esto, hicieron su inauguración al día siguiente. O sea, también es ese afán, ves muchos lados humanos, no se lo vi en un documental, pero es como que como el humano, hay gente que no, ya se cancela, yo me voy, evacúo, y otros con tal de hacer dinero, que no, mi inversión, las entradas están vendidas, traigan a la gente. ¿Para qué? O sea, esa plata no te va a durar ni un año. Exacto, porque te vas a morir. Y yo no sé qué
tanta información había sobre la radiación en ese tiempo? Eso, ¿no? No lo sé, o sea, y sobre daño que podía ser. Claro, y sobre todo, o sea, había seguro información, pero no estaba la información para el público, pues, ¿no? Como ahora en Google, a ver, ¿qué pasa? Sí, ya te vas al tacho, ¿no? Un montón de cosas. O si no, en ese momento, o sea, cuando ha sucedido, ellos han tenido que sacar un comunicado, esto ha pasado, la radiación es terrible, pero nada, ¿no? Porque era todo para no generar pánico. Entonces dejemos que la gente se muera. Que hagan lo que quieran, claro. Sí, esa parte es muy, terrible, muy fuerte, ¿no? Te ponen estadísticas de la población que murió con cáncer, a qué edad murieron, hasta la tercera, segunda generación seguían como que padeciendo de diferentes enfermedades, el miedo también que había en las mujeres para tener hijos, porque es como que estoy embarazada, ¡no! Y es súper comprensible porque es quién se va a hacer cargo de ese niño con mutaciones, enfermo, que nazca, no sé, pues con 1000 problemas. Es un gasto extra, y después de Chernobyl también todo estuvo súper mal económicamente, al menos para ellos, ¿no? Porque era campo. Claro, sus animales, sus plantaciones, ¿no? O sea, con lo que subsistían. Y yo no sé si te acuerdas que hace 5 años, no me acuerdo, salieron las noticias de que iban a hacer en Perú la primera planta nuclear latinoamericana. No. Felizmente no la... O sea, omitió, pero... O sea, en mi cabeza era... Chernobyl. O sea, si en Rusia pasó eso, ¿te imaginas la planta de acá? No, olvídate. De la inauguración llega, o sea, parece broma, pero no es broma, o sea, el pánico... No. Qué horrible. ¿Qué te puedo decir? Por o sea, favor. Imagínate, no, plantan, tranquilos, no, sigamos así sin energía nuclear. Este es otro, ¿no? Que dicen que la Maldita sea Oppenheimer. Realmente, porque dicen que la energía nuclear es la más limpia. Claro. Pero ¿a qué costo? Mira, o sea, claro, un desastre, un mal cálculo y medio planeta al tacho. Pero claro, ¿a qué costo, no? Puede ser la energía más limpia, pero un desfase y claro, y va y todo. Chao, todo lo que conoces. Entonces, ¿vale la pena? No sé. Sí, prefiero seguir no sé, energía eólica, exploren, pero al menos acá en Latinoamérica, por favor, nuclear, por favor. No, qué miedo. Sobre todo porque todas esas cosas al final se vuelven temas tan políticos, tan llevados por la política. Y la política, que acá que es, en todos lados es corrupta, ya, pero acá que es ya un descaro, un descaro. O sea... Sí, y este libro tiene más de 500 testimonios y creo que le costó a la autora entre 8 y 10 años entre recopilar, viajar, organizar y entre las otras cosas, ¿no? Por eso es que entre libro y libro, claro, hay autores que hacen año tras año, pero ella, su chamba es un poquito más y han habido momentos, asumo, en los que ha hecho chambas en paralelo. Claro. Chancona, o sea. Realmente la chancona por excelencia. Muy soviético de su parte. Sí. Muy soviético de su parte, pero sí. Ya, y como dato curioso, muy random porque siempre lo siento. Claro, después de leer el libro y ver la serie y todo esto, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con los animalitos, con las plantitas? Al menos yo, perdón. Pero bueno, hay una fotógrafa que hizo un herbario de Chernobyl. Creo que alguna vez te lo enseñé en La Rebelde. En La Rebelde lo tiene. Creo que sí. Y es el herbario de Chernobyl. Han sacado como radiografías de las plantitas, bueno, de animales no, solo de plantitas, porque tienen tanta radiación, incluso ahora, que es como que solamente pones la placa, no sé cómo funciona, pero pones la placa y ¡pup! Te tatúa. No sé, es como que cuando, por ejemplo, en Hiroshima y Nagasaki, en un cuento leí que cuando explotó, el calor era tanto que el estampado que tenías en tu ropa como que se te tatuaba en la piel. Ese es el mismo efecto de la radiación en Chernobyl. Entonces, con el solo poner la plaquita sobre la planta, como que se transfería todo y eso lo volvieron como que un herbario. Y bueno, ya después el pata, hay un hombre que escribe como que sobre las plantas y esto, pero bueno, sobre todo vean las fotos. Pero es bravazo, es bravazo porque las plantas también sufrieron o mutilaciones, o ya no floreaban, solo hojas. De alguna forma aprendieron a resistir igual que los animales, pero no sanos, pues, ¿no? Entonces es una pérdida, o sea, es una pérdida global de vidas, de vidas y de vida también, de muchas formas de vida, ¿no? El agua que está ahí. Y son cosas tierra. Que, claro, y por ejemplo, para personas que tienen mascotas, ¿no? El hecho de migrar, para algunas personas puede ser simple, ya lo dejas, pero para otros es como que, para los niños, para las personas que han vivido, no sé, pues 2 años con su perro, dejarlo así porque sí, porque al nuevo lugar al que iban no había espacio. No se puede imaginar. La poca importancia que se le da en estas emergencias a los animales. Sí. ¿No? Como que ya el perro verá cómo vivir y nunca más sabes. No, claro, lo soltaban, ¿no? Sí, entonces es fuerte, es muy triste. Yo sé que ese no es el centro de la historia, ¿ya? Pero son partecitas que igual te dejan... Son cosas que a mí nunca se me hubieran ocurrido hasta que voy leyendo el libro y voy... ¿Verdad, no?
estas cosas también marcan de alguna forma. No sé, tener que dejar todo, migrar así sin que te digan nada, porque sí, porque a alguien se le ocurrió poner una planta de energía nuclear en un pueblo. Sí, total. O sea, en un pueblo agrícola, obviamente, ¿no? Siempre terminan siendo los estas que menos personas. tienen. Sí, a ver, póngalo ahí O las en la que- capital. Exacto, claro, claramente no lo van a hacer, pues, ¿no? Sí. Siempre Se van a los lugares más alejados donde pueden hacer lo que quieran y nadie va a controlar nada porque nadie, o sea, Como con la minería ilegal, ¿no? Al literal, final, o sea... como con todo. Con todo, sí. ¿Algo más? No, léanlo. Yo lo voy a terminar, lo prometo. Amo, muy bien. Y bueno, finalmente, no sé si había sido el último libro en escribir, pero al menos de los que yo conozco. En el 2013 publica El fin del Homo Sovieticus. Y en el 2015 se traduce al castellano gracias a Acantilado en una edición hermosa. Gracias, Acantilado. Y bueno, este libro ya es como una radiografía al... Lo que dice, pues, ¿no? El hombre soviético. El hombre soviético como una raza casi única. Superior. Y superior. Y victoriosa. También. Sí, es verdad. Y está muy, muy interesante. O sea, yo no he leído... Yo he leído solo la introducción, ¿será esto? Pero qué interesante realmente, porque por ejemplo comienza también hablando un poquito de las primeras imágenes que se tenían, ¿no? Del comunismo, por ejemplo de Lenin, de Trotsky, con las cosas que decían. Por ejemplo, cuando yo consiga que las madres de Moscú comiencen a devorar a sus hijos, usted podrá venir a decirme, aquí pasamos hambre. ¿No? Y era como que cosas así, al máximo, Radical, pues, ¿no? claro, Súper radical. Dios. Y esta es la única manera, y si no es así, entonces no está bien, ¿no? Entonces, no he leído mucho, la verdad, pero de lo que he leído está súper interesante y es chévere porque me imagino que todas las cosas que hemos leído en sus otros libros, finalmente podemos empezar a entenderlas un poco mejor a partir de este estudio, ¿no? O que no sé qué es lo que... O sea, obviamente también el libro es con personas, entrevistas a su y estilo. etcétera. Ese es su sello. O sea, Siempre su estilo. Y poder entender, pues, ¿no? Un poco también de estas personas, porque a veces tú lees y es como, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué? Ajá. ¿No? Como que es difícil, ¿no? Para una realidad distinta como nosotras en el otro lado del mundo entenderlo y esto ayuda bastante, ¿no? Y a entender gran parte también de la historia, pues, ¿no? Porque, o sea, la Unión Soviética y la caída de la Unión Soviética y todo esto es algo bastante grande, ¿no? Porque eso también sucede después de muchos años de Guerra Fría, ¿no? Entonces también habla bastante de eso y, bueno, si alguien quiere leerlo conmigo, a ver, ahorita se me acaba de ocurrir, avisen para comentarlo porque yo quiero seguirlo. Seguro que lo voy a leer así de a pocos, lento, porque es gordito y contundente, pero también recomendado. Está potente, sí. Ahora, yo no sé si eso tiene algo que ver con el papá de Svetlana, que también participó en la guerra. O sea, no sé cómo será la personalidad de él. Ya justo ahora estaba pensando en que, claro, él también es un hombre criado por la Unión Soviética. Claro. Entonces, ¿y qué pasó para que Svetlana tenga, o sea, siendo hija de un hombre criado por la Unión Soviética y que ha participado en la guerra, cuál fue el chip para que Svetlana tenga otro enfoque? Porque lo normal sería que te ha criado así, la cadena, sí, que la guerra, pero algo pasó, no sabemos qué es todavía, pero bravazo. Claro, sí. Bueno, los dos, su papá y su mamá, eran profesores de colegio, ¿no? Pero eso fue después. O no. No, ellos Claro, siempre han y sido cuando fue ajá. guerra te mandan. Claro, Nomás. porque- Ya no fue eso ya. Yo pensé que había sido soldado como Claro, porque incluso de familia, ¿no? El abuelo de Svetlana por parte de su papá también había sido profesor de colegio. Entonces me imagino que también de ahí, o sea, hay un tema ahí social, Claro. ¿no? Que puede Ay, haberle tienes llevado, porque razón. ella incluso estuvo en algún momento como debatiéndose entre el periodismo y también ser maestra, ¿no? Y de ahí son las dos cosas, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí, claro, es que también es otra vocación. Sí, ¿no? Esta es total. otra vocación. Pero, ya. En mi cabeza su papá había sido soldado. Entonces, no. Fue maestro y ya, como en la guerra tienen que ir todos, fue. Ok. Claro, ok, ya. exacto. Entonces, ahí ya, omitan todo. Se borranlo de su mente, ¿ok? Pero sí, pues es que eso me parecía bien interesante. Sí. Pero no.
Pero, o sea, quién sabe, me imagino que también debe haber algo en su familia, ¿no? Algo que la... En su educación, en la educación que ella ha tenido, que la ha movido, pues, ¿no? A hacer todo esto, porque desde siempre la tuvo clarísima, o sea, desde que La guerra no tiene rostro de mujer es su segunda publicación, sí. Me parece que la tenía clarísima, ¿no? Lo que quería hacer, quería escuchar las voces de las personas, y como ya lo hemos mencionado antes, también es una situación un poco... No es simplemente la salvadora del mundo, ¿no? Claro. Contando las historias de los que... no cuentan usualmente sus historias, que también es algo bastante admirable, pero también tiene otras aristas, ¿no? Que son importantes de pensar y dialogar, porque, no sé, me parece interesante, ¿no? También cuestionarnos. Sí, y lo que sí me gusta un montón es que... Sí, pues ella, tanto en los prólogos, en donde pone, nunca deja de darle el protagonismo a estas personas. Es cierto, eso sí. ¿No? Claro, al final los premios todos se los lleva ella, pero... bueno, pero también en su obra es consciente. Claro, y toda la investigación la hace ella, ¿no? Finalmente también, o sea, tampoco es como para quitarle el mérito, ¿no? O sea, todo lo que viaja, que va, que tiene que hablar y tiene que obviamente ver la manera en la que se acerca a las personas y hablarles, ¿no? En algún momento ha sido también perseguida por algún presidente y tuvo que pedir asilo político. Entonces también. Es claro. Fuerte. Pero bueno. Una Loki, Svetlana. Me gusta. Sí, pero muy interesante hablar de ella, de todo lo que ha hecho. Definitivamente. Y va a seguir haciendo seguro la amiga, ¿eh? Ojalá. Porque hay una... Sí, pues. Sí. Así que bueno, ¿algo más? ¿Algo que decir? No, que este episodio es la señal para que si todavía no se ven animado a leer Svetlana, lo hagan. Yo sí diré que cuando, o sea, la primera vez que me presentaron el libro, La guerra no tiene rostro de mujer, sí tuve como que un ensayo de guerra. Pero ya desde las primeras 3 líneas dije, lo amo. O sea, sí puede parecer un toque denso porque las versiones de bolsillo son chiquitas, gorditas y con letra diminuta. Fer tiene las de debate y acantilado y también son grandes, ¿ya? Así como yo, ¿no? Que no estoy acostumbrada a leer libros grandes, gruesos, es como que un poco intimidante, pero vale la pena. O sea, se lee rapidísimo, no es denso, se lee rapidísimo, se sufre muchísimo también, pero creo que son libros muy necesarios para entender contextos que espero que no vivamos nunca y que son de otra realidad, ¿no? Que no hemos vivido, y como para poder tener un poquito más de contexto de lo que pasó en otros lados, para poder entender también. Yo creo que estos libros ayudan un poco a entender lo que está pasando ahora, ¿no? Por la forma en la que piensan, que siempre ellos todo lo han resuelto así. Claro. Guerra. Siempre han vivido en esta constante pelea de somos los mejores, somos los más guerreros, pistola, arma nuclear, que no... Pero ya es algo que se les ha quedado porque es como es así, el sello de Rusia. O sea, es así como Estados Unidos tiene su... Ya, así. Bueno, y ahí también Exacto, Rusia y esa mecha inacabable. Es como que, amigos, pueden pelearse en Marte, gracias. O sea, realmente, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar los otros 196 países por algo de 2 países que nada que ver? Váyanse a la luna y ahí mechas. Conclusión de hoy, mándenlos a Marte para que se mechen ahí. Nosotros no queremos tener nada que ver. Realmente, gracias. Gracias. Adiós. Así que eso sería todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado, que nos digan lo que piensan, si la han leído, si quieren leer algo suyo, si tienen alguna otra recomendación. Y con nosotras será hasta el próximo martes. Nos vemos en el bosque. Besitos de brujitas. Chao, chao. Parece que estuviera llamando a Chinita.